Vamos a hacer la demostración del teorema de Bolzano y del teorema del valor intermedio, teoremas que utilizamos en los ejercicios, por ejemplo, para comprobar que una ecuación determinada tiene solución real. El teorema de Bolzano, como sabéis, dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB y el signo de la imagen de A es distinto del signo de la imagen de B, entonces existe al menos un número C del intervalo abierto AB tal que la imagen de C por F es 0. Tiene una interpretación intuitiva, gráfica muy sencilla que ahora vamos a ver. También demostraremos el teorema de valor intermedio, que no es más que una consecuencia del teorema de Bolzano. Si f de x es continua en el encerrado AB, entonces seguro que la función toma todos los valores comprendidos entre la imagen de A y la imagen de B, por lo menos una vez en el intervalo abierto AB. Tanto un teorema como el otro tiene una interpretación gráfica muy sencilla. Vamos a suponer que A es este punto, B es este otro punto. La imagen de A tiene que ser de distinto signo que la imagen de B. Vamos a suponer, por ejemplo, que la imagen de A es positiva y la imagen de B negativa. Por ejemplo, la imagen de A que sea este número y la imagen de B este otro. Aquí tenemos el punto AF de A y aquí el punto BF de B. Si en el intervalo AB la función es continua, no puede haber saltos, no puede haber ningún tipo de discontinuidad. Necesariamente tenemos que unir este punto y este punto de forma continua. Entonces, no sé qué es lo que hará, pero estoy obligado a cortar alguna vez el eje de abscisas. Alguna vez, es decir, una o más. Este punto va a ser el C del teorema. Y es que el teorema de Bolzano me asegura un punto C del abierto a B, cuya imagen es 0. Pues justamente este punto de corte, ¿verdad? Porque aquí la imagen de C es 0. Ponemos intervalo abierto porque en A y en B la imagen es 0. Estamos exigiendo que tengan signo positivo uno, negativo el otro. Por tanto, la interpretación gráfica del teorema de Bolzano es muy sencilla. La interpretación gráfica del otro teorema, del valor intermedio, también es muy sencilla. Vamos a considerar A este punto, B este otro, y suponemos continuidad en el intervalo cerrado AB. Solamente exigimos eso. La imagen de A vamos a suponer que es esta, y la imagen de B, por ejemplo, es esta, un número mayor o menor, no importa. Ahí está AF de A y aquí BF de B. El teorema me asegura que la función toma todos los valores comprendidos entre f de A y f de B por lo menos una vez en el intervalo abierto a B. Los valores que debe tomar con toda seguridad es todos los que hay entre f de A y f de B. Y si tú consideras aquí un número, el que sea, por ejemplo k, estoy seguro que alguna vez la imagen de la función es k para algún número entre A y B abierto. Claro que sí, al ser continua no presenta saltos, imaginaos que toma esta forma. Pues para cualquier k que elija de esta zona existe una x, en este caso sería esta, una x sub 0 vamos a llamar, o c, cuya imagen es k, sea cual sea k entre f de A y f de B. Es lo que me dice el teorema del valor intermedio. La demostración de este teorema es muy sencilla después de haber demostrado el teorema de Bolzano. Pasemos entonces ya a la demostración rigurosa de estos dos teoremas. Empezamos por la demostración del teorema de Bolzano. Pero antes tenéis que conocer el axioma del supremo. Se llama axioma en matemáticas a una propiedad que no necesita demostración porque vemos que es algo evidente, como por ejemplo dos rectas paralelas nunca se cortan. Pues este axioma dice que todo conjunto L no vacío del conjunto de los reales y acotado superiormente, es decir, existe un K mayor o igual que cualquier elemento de L, tiene supremo. Se llama supremo a la mínima cota superior. Por ejemplo, para que lo entendáis mejor, si yo propongo como conjunto L el intervalo semicerrado 2, 3, abierto en el 3, veo que no es vacío y está acotado superiormente. Una cota podría ser el 4, el 5, el 6, pero seguro que tiene una mínima cota superior. En este caso es el 3. Observa como el 3 es mayor o igual que cualquier elemento de L y no hay ninguna otra cota superior menor que el 3.
el supremo de L es el número 3. Si L, por ejemplo, es el 2, 5 y el 5 cerrado, el 5 sería el supremo, ya que 5 es una cota superior, cualquier número de L es menor o igual que 5, y es la menor posible, ya que cualquier otra cota superior es mayor que 5. Aclarado el axioma del supremo, pasemos a demostrar el teorema de Bolzano. Supongamos que la imagen de A es mayor que 0 y la de B menor que 0. Podríamos suponerlo al revés, la demostración sería de forma similar. Este supuesto no afecta entonces a la demostración. Voy a demostrar que existe un número C entre A y B cuya imagen es 0. Realmente en la prueba voy a demostrar la existencia del mayor de ellos. Demostraremos la existencia del mayor C del intervalo abierto a B, donde la imagen de C es 0. Para eso definimos el siguiente conjunto, L, formado por los números del intervalo cerrado a B, tal que la imagen es mayor o igual que 0. Este conjunto L no es vacío, pues A pertenece a L, ya que la imagen de A es mayor que 0, lo suponíamos al principio, y L está acotado superiormente. ¿Por qué? Bueno, porque L está contenido en el intervalo cerrado AB. Por tanto, según el axioma del supremo, el conjunto L tiene supremo, es decir, hay una mínima cota superior. Esa mínima cota superior va a ser el número C que buscamos. Probemos entonces que el supremo de L, ese número C, tiene como imagen 0. Si soy capaz de probar esto, el teorema de Bolzano ya está probado. Recuerda que es f de x continua en el intervalo cerrado a B y por tanto es continua en C también. Luego la imagen de C existe y puede ser que la imagen de C sea mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. La demostración la haremos por reducción al absurdo o por exclusión, es decir, comprobaré que esto no puede pasar y esto tampoco puede pasar y por tanto f de c tiene que ser 0, que es lo que necesito demostrar. Vamos a pensar por un momento que f de c es menor que 0. Podemos probar entonces que existe un entorno de c, es decir, un intervalo abierto c menos delta, c más delta, donde la imagen de los x de este intervalo son también menores que 0. Este resultado deberíamos probarlo, pero por no hacer tan extensa demostración no lo voy a hacer. Es algo obvio, ya que si f es continua en C y la imagen de C es negativa, yo puedo encontrar un entorno muy pequeño de C donde las imágenes todas son negativas, igual que la de C. Piensa que delta puede ser tan pequeño como uno quiera. Pero esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, C menos delta sería una cota superior de L. Pero eso es imposible, porque hemos dicho antes que C es la menor cota superior de L. ¿Qué ocurre? Pues que f de C no puede ser menor que 0, claro. Vamos a suponer ahora que f de c es mayor que 0 y llegaremos también a algo imposible. Igual que antes, puedo asegurar que existe un entorno de C, C menos delta, C más delta, donde f de x es mayor que 0. Pero eso implica que existe un x mayor que C, a la derecha de C, por tanto, donde f de x es mayor que 0. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque entonces C no sería una cota superior de L, ya que encuentro un número x mayor que C perteneciente también a L. Recuerda que L está formado por los números cuya imagen es mayor o igual que 0. Bien, si f de c existe y no puede ser mayor que 0 ni menor que 0, es porque f de c es 0, claro.
hemos demostrado que existe un número C, el mayor de todos, del intervalo AB, donde la imagen de C por F es 0. Esta es la demostración rigurosa del teorema de Bolzano que se apoya en el axioma del supremo, como veis. Pasemos ahora a demostrar el teorema del valor intermedio, que es muy fácil, es una consecuencia del teorema de Bolzano. Tenemos que probar que si la función es continua en el intervalo cerrado AB, como por ejemplo esta, la función toma todos los valores comprendidos entre la imagen de A y la imagen de B, por lo menos una vez en el intervalo abierto AB, que antes os decía. Suponemos que f de A es distinto de f de B, porque si no fuera así, no habría valores comprendidos entre f de A y f de B, porque no tenemos en cuenta los extremos, no tenemos en cuenta la f de A y la f de B. Suponemos entonces que es distinto y suponemos, por ejemplo, que la imagen de A es menor que la imagen de B, no importa, pero en fin, como lo he hecho aquí, imagen de A menor que la de B, lo hago también igual. Sea K entonces cualquier número perteneciente al intervalo abierto f de A, f de B, es decir, ese número K cualquiera entre los dos. Insisto que no se cuentan los extremos. Vamos a definir la función g de x como f de x menos k. Observa lo siguiente. Es g de x una función continua en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué? Porque g de x se ha definido como f de x menos k, f es continua en el intervalo cerrado AB y k es una función constante, es continua siempre. Por otra parte, g de A, ¿qué vale? Pues es f de A menos k. Como k es un número entre f de A y f de B, f de A menos k me va a dar un número menor que 0. ¿Y g de B? Pues es f de B menos k. Pero f de b es mayor que k, ya que k está en el intervalo abierto f de a, f de b. Así que f de b menos k me va a dar mayor que 0. Entonces, según el teorema de Bolzano, voy a aplicar el teorema de Bolzano a la función g de x en el intervalo cerrado AB, existe al menos un número c perteneciente al intervalo AB, tal que g de c es 0. Pero no olvides que g de c es f de c menos k igual a 0, es decir, f de c igual a k. Acabo de encontrar ese número c cuya imagen es k, siendo k cualquier número del intervalo abierto f de a, f de b. Hemos demostrado lo que quería. F de x toma todos los valores comprendidos, llamémoslo k, entre f de a y f de b, por lo menos una vez en el intervalo abierto a b, ya que, sea cual sea k del intervalo abierto f de a, f de b, he encontrado al menos un c del abierto a b donde f de c es k. Como veis, la clave está en aplicar el teorema de Bolzano a esta nueva función f de x menos k, donde k es cualquier número entre f de a y f de b. Bien, el ejercicio está resuelto.